Quiero leer el Salmo 150, verso 6. Si usted lo tiene, me confirma con un amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 156. Todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. Pueden sentarse. Todo lo que respire, alabe allá. Creo que ya hemos establecido aquí que Salmo es una compilación de escritos por David y otras personas que ellos querían entregar su alma en adoración delante del Señor, y donde ellos, a través de diferentes canciones, de diferentes instrumentos, ellos expresaban la angustia que estaban viviendo, ellos expresaban el dolor que estaban viviendo, pero también ellos expresaban esa dependencia del Señor. Y en la medida del tiempo, a los salmos se les fue añadiendo ciertos instrumentos y se convirtieron en una forma de adorar y de bendecir al Señor. ¿Y por qué quise leer este versículo 6? Porque este versículo 6 es el último versículo del último capítulo de Salmo. Y entiéndase Salmo, que Salmo lo que procura es alabar, es engrandecer y es bendecir el nombre del Señor. Y tenemos que tener en mente que la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y el libro de los Salmos se ve como una forma de adorar, el salmista David fue muy selectivo al expresar lo último que él quería que quede plasmado en el libro que servía para adorar, en el libro que servía para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Y David cierra diciendo, o el escritor de este Salmo 150 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si Dios habita donde quiera que su nombre sea adorado, aquí podemos decir que todo lo que respire y alabe el nombre del Señor, Dios se va a manifestar en ese lugar. Y el salmista quiere dejar claro esa idea. Si yo quiero que Dios se glorifique donde quiera que yo estoy, en todo lugar debo alabar y bendecir el nombre del Señor, pero que esa alabanza va a traer la manifestación. Esa alabanza va a traer lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Y si usted está aquí, y si yo estoy aquí, estamos para adorar, para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. En esa primera experiencia donde Dios me habló de las canciones, yo recuerdo que antes de Dios comenzar a hablarme, Dios me hizo esperar por aproximadamente 30 minutos a 1 hora. Y recuerdo que yo llegué a la iglesia y, como de costumbre, me arrodillé. Y cuando me arrodillé, Dios habló a mi corazón y me dijo: yo quiero que tú escuches todo lo que se va a cantar, todo lo que se va a entonar, escúchalo atentamente. Y estuve pendiente al devocional, porque antes existía el devocional, que es los coros, ahora los cánticos. Después pasó a la parte cultural, que era himnos con mensajes, y en todo estuve presente. En la parte de los cánticos, de los coros, estuve arrodillado. En la parte del cultural o los himnos con mensajes, estuve arrodillado. Y después que yo comencé a preguntarle a Dios la razón por la cual Él me había dicho que escuche todo, Él comenzó a ministrar mi corazón. Y Dios me dijo: ¿no notaste que todo lo que se cantó gira en torno a necesidades humanas? Y aprendí que el yo y el me es lo que está caracterizando la mayoría de las canciones cristianas. Le estamos pidiendo a Dios que haga algo en mi situación. Le estamos pidiendo a Dios que quite de nosotros tal cosa. O estamos expresando nuestro dolor y nuestra necesidad se está convirtiendo en la norma de la adoración. Y la adoración ahora se ha convertido en la mayoría de las plataformas en un yo donde usted le está pidiendo a Dios algo que usted quiere que Dios haga en su vida, y donde nuestras necesidades están ocupando el lugar que debe ocupar Dios en la adoración. Pero también el me se está apoderando.
y le decimos: Señor, bendíceme, escúchame, otórgame, súpleme. Y estamos haciendo que toda la adoración gire en torno a lo que yo quiera que Dios haga en mi vida, pero no estamos dirigiendo la adoración en torno a que mi vida se pueda cada día parecer al Dios que yo sirvo y al Dios que yo adoro. Lo principal de la adoración es que la adoración nos viene a retar y nos viene a decir: tú debes convertirte en lo que cantas. Tú debes convertirte en ese Dios que adora. Tú debes convertirte en la característica que expresa ese Dios a quien nosotros estamos rindiendo nuestro corazón. Y por eso creo que la adoración cantada necesita una fuerte reforma. Necesitamos reformar la intención de las canciones. Necesitamos reformar las letras de las canciones. Necesitamos reformar los músicos que están cantándole al Señor. De tal forma que la gente hace más hincapié en tocar o en cantar que en centrarse en el Señor. Si le hacemos un análisis a los músicos actuales, al baterista, al pianista o al bajista, y usted le pregunta de qué se habló en la prédica, de qué cantó o cómo Dios se movió ante tal persona que estaba cantando, esa persona posiblemente no van a decir nada. Ellos se centran en tocar o en hacer lo que van a hacer, y muchas veces se están descuidando la otra parte que también es importante. Por eso mi hincapié al momento de ministrar en cualquier congregación es que las personas escuchen la palabra, porque muchas veces por estar haciendo un fondo se disloquean de escuchar la palabra o de prestar atención a lo que Dios quiera ministrar, y ellos están prestando su oído, su atención, su corazón a lo que están haciendo para Dios. Y si usted no me cree, ubique a todos los adoradores de las iglesias y pregúntele de qué habló el pastor mientras tú estabas haciendo un fondo, mientras él estaba ministrando. Se van a contar con los dedos de la mano, si es que los dedos de la mano no quedan todos libres, y pocas personas van a decirte en detalle o en resumen lo que ha ministrado el pastor o lo que ha ministrado el expositor que estaba ministrando la palabra. Porque se está haciendo demasiado énfasis en la adoración, se está haciendo demasiado énfasis en tocar, y estamos descuidando el mensaje que Dios quiere transmitir. Y Dios está más interesado en que hagamos silencio cuando Él comienza a hablar, o en el ejercicio del ministerio cuando Él comienza a hablar. Por eso cada vez que Dios se acerca sobre la tierra, tiene que haber un cese de todo lo que se hace para Él. Porque lo que se hace para Él debe ocupar un lugar secundario cuando Él hace acto de presencia. Por eso todo el que está haciendo algo para Dios y siente a Dios, fíjese que hay una interrupción de la actividad espiritual. La evidencia de que Dios se hace presente en medio de la actividad espiritual es la interrupción de la actividad espiritual. El que está predicando tiene que dejar de predicar. El que está cantando tiene que dejar de cantar. El que está tocando igual. El que está haciendo la danza igual. Porque Dios dice: todo lo mío es interrumpido cuando yo hago acto de presencia. Pero para eso se requiere una generación de iglesia. Se requiere una generación que por encima de hacer algo para Dios, ellos pongan al Dios a quien le están haciendo tal cosa. Por eso es que este verso 6 de Salmo 150 es crucial. Y él dice: todo lo que respire, alabe. Porque todo lo que alaba va a traer la manifestación de ese Dios que es eterno. Y en esa conversación pude aprender que Dios quiere que la adoración se modifique, que Dios quiere que se le adore a Él en base a quien Él es, no en base a lo que Él hace, y que lo que Él hace sea la excepción de la adoración, pero no sea la norma, el estándar, el protocolo o lo general en la adoración. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle a Dios que se nos acerque. Vamos a pedirle a Dios que haga tal cosa, pero por encima de eso tenemos que reconocer que Él es el grande, que Él es el gran yo soy, y los atributos de Dios se tienen que convertir en la letra principal de toda canción. El error de la mayoría de los adoradores es que no saben de teología. Si a los adoradores se les permite hacer una pausa mientras están en el ejercicio de la música, y se le dicen: tú tienes que predicarme por un año, son pocos los adoradores que van a predicar, son pocos los músicos que van a predicar, porque están haciendo hincapié más en la parte profesional
que en conocer al Dios a quien ellos, entre comillas, le están cantando y le están adorando. Yo no puedo convertir en canción al Dios a quien yo no adoro. Yo no puedo llevar en letra al Dios a quien yo no conozco. Por eso los atributos de Dios tienen que estar en tu mente. Los atributos de Dios tienen que estar en mi corazón. Porque antes de cantarle a Él, tengo que saber que a Él le gusta que se cante. ¿Cuáles atributos Él quiere que yo le diga en mis canciones? ¿Cuál idea teológica yo quiero que Él tenga? Porque una teología falsa sacará adoración falsa. Una teología mediocre sacará adoración mediocre. Una concepción escasa de Dios va a sacar de igual manera una adoración escasa de Dios. Por eso Dios quiere nueva vez reestructurar la adoración. Que lo que se cante en los altares no sea lo que Dios hizo en tu vida, no sea lo que tú deseas que Dios haga en tu vida, que lo que se cante en los altares sea la exhibición de la gloria de Dios, sean los atributos de Dios, sea la manifestación de Dios, que lo que Él es en esencia sea lo que se cante. Porque si sacamos el tiempo, el crono de la adoración de los altares, hay mucha adoración que va a ser desplazada en el plano eterno. Imagínese que usted se ha llevado al cielo en este instante. ¿Cómo usted le va a cantar a Dios que Pablo y Sila estaban en cadena cuando en el cielo no hay cadena que Dios pueda romper? ¿Cómo tú le vas a decir a Dios que mientras más te oprima, más te va a multiplicar? Y cuando Dios vea tu vida, Dios dice: en ti no hay oposición. Toda la adoración se está centrando en vivencias humanas, en acontecimientos humanos, pero Dios quiere que la adoración se centre en Él. Lo único que va a perseverar en el tiempo, en el espacio, y se va a remontar a la eternidad son los atributos de Dios. Porque Él es amor en la tierra, Él es amor en el cielo. Él es eterno en la tierra, Él es eterno en el cielo. Lo que se necesita es que la adoración se enfoque de acuerdo al orden que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando los atributos de Dios se comienzan a cantar, Dios comienza a ser apto de presencia. Quiero aclarar que no estamos diciendo que eso está mal, pero hemos limitado la adoración a circunstancias, a situaciones. Y creo que la iglesia debe enfocarse nueva vez en adorar a aquel que está sentado en el trono, y no a lo que yo quiero que haga el que está sentado en el trono en base a la situación que yo estoy viviendo. Feliz si la adoración te motiva a orar. Feliz si la adoración te motiva a creer, pero no es el enfoque. Se adora a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace. Se adora a Dios por revelación, no por conveniencia. Se adora a Dios por lo que Él ha establecido en su palabra como requisito, pero no como lo que yo quiero ver hecho real en mi vida. Y en esa experiencia, cuando Dios me hablaba de las canciones patrias, creo que es oportuno tomar y hacer una pausa. Y quiero especificar que somos dominicanos. Y como dominicano, Dios se limitó a hablarme a mí de República Dominicana cuando me habló del respeto a las canciones patrias. Porque no sé si existen países que en sus himnos nacionales tengan alguna información contraria a la información de la Biblia, alguna enseñanza contraria a la enseñanza de la Biblia. Y tenemos que guardar respeto a las canciones patrias siempre y cuando no contradigan la Biblia. Si hay una canción patria que contradice las enseñanzas bíblicas, automáticamente hay que echarla a un lado. Porque hay que guardar respeto en qué medida las canciones patrias se van a corresponder a lo que Dios ha establecido y a lo que Dios ha enseñado en su palabra. En esas conversaciones Dios también me hablaba de las canciones neutras. Entiéndase como canción neutra las canciones que están entre la vida superior y entre la vida inferior. Canciones que no estimulan necesariamente lo espiritual, pero tampoco dan rienda suelta a lo natural. Son canciones que van a ser selectivas. Son canciones que van a ocupar la realidad de la persona que le está cantando. Usted puede poner una canción de feliz cumpleaños a una persona con una mala intención. Y yo puedo poner una canción de feliz cumpleaños con una buena intención. La intención la va a determinar la persona que está haciendo uso de esa canción. Dios también me hablaba que las canciones que se traducen como silencio en el plano de los espíritus, aunque pueden ser canciones que se mantienen sonando en el reino natural. Muchas veces estamos cantando aquí la adoración, la gente está escuchando, los instrumentos están sonando, pero si Dios nos permitiera a nosotros escuchar la realidad sobrenatural, cuando yo estoy hablando no se escucha nada.
cuando yo estoy cantando no se escucha nada. Y Dios me dijo, ese tipo de música, ese tipo de adoración, son aquellos que lo están dando y no están viviendo una vida conforme a lo que están expresando, a lo que están cantando, a lo que están tocando. En el plano natural se escucha la batería, se escucha el piano, se escucha la melodía, se escucha la voz, pero en el plano sobrenatural hay un rotundo silencio. Y cada vez que el culto cristiano se está desarrollando y paso yo a cantar, si fuera cantor, si fuera de esas personas que entonan, si fuera cantautor, se va a hacer especie de un silencio si yo hablo por hablar, si yo emito simplemente una articulación. Es como que Dios ve que en la adoración, en el momento de la intercesión, Dios estaba escuchando la intercesión. Pero cada vez que se hace entonces una pausa, Dios dice, alguien está cantando y ese alguien no califica para lo que está cantando. Alguien está entonando algo y se hace especie de silencio. Por eso hay gente que cuando comienzan a cantar, en vez de traer la atmósfera, ahuyentan la atmósfera que está presente, porque se hace especie de un silencio en el plano de los espíritus. En la tierra se escucha todo bien, el instrumento está todo en armonía, pero cuando se trata de escalar a la realidad sobrenatural se escucha un rotundo silencio. Y hay adoraciones que lo que están haciendo es creando una pausa, una interrupción a lo que Dios quiere hacer. Y cada vez que Dios quiere hacer algo, se debe mantener el sonido de la actividad espiritual. Lo que ocasiona la actividad espiritual debe mantenerse para que Dios comience a escucharlo. Y lo que se escucha en la tierra también se debe escuchar en el cielo, pero para que se escuche en el cielo debe haber especie de una unión o de una coinonía. Dios también me hablaba que toda canción que se escucha en la tierra también se escucha en el plano sobrenatural. No hay tal cosa como una canción que se escuche aquí y que allá no se escuche. Todo lo que usted escucha, todo lo que se pone cada día sobre la faz de la tierra, comienza a escucharse en el plano sobrenatural, comienza a escucharse en el plano de los espíritus. Y todo lo que se escucha comienza a activar espíritu de las tinieblas o comienza a activar la manifestación del Señor. Lo que te estoy diciendo es que usted tiene en su mano el poder de poder crearle a Dios una atmósfera sin sacrificio. Toda adoración cantada, grabada que usted pone, está preparando la atmósfera a la manifestación. Toda adoración de las tinieblas, toda canción de las tinieblas, está de igual manera preparando la atmósfera a la manifestación y a la administración del reino de las tinieblas. Y cuando Dios me hablaba de esto, yo le dije, Señor, pero ¿por qué entonces en los cultos evangélicos no ponemos en el fondo una adoración? Eso nos evita a nosotros comprar batería. Eso nos evita a nosotros comprar piano, comprar una computadora, tener que ensayar y ensayar y ensayar. Y hay iglesias que no tienen expertos, gente cantando y desafinan demasiado. Entonces yo puedo poner una canción y que esa canción se encargue de hacer el efecto. Y Dios me decía, la canción por sí sola no va a producir absolutamente nada. Alguien tiene que apropiarse de esa canción. Alguien tiene que apropiarse de lo que está escuchando. Alguien tiene que apropiarse de lo que está sonando. Y para ustedes los mortales se les hace más fácil cuando alguien está cantando en vivo que cuando están escuchando una canción grabada. Ustedes los mortales se han acostumbrado que cuando la musicalización es en vivo, se activa más el interés de las personas, se activa más la comunión de las personas. Y es por eso que es posible que usted ponga una canción aquí y usted no sienta nada. No es que la canción grabada de la bocina tiene menos efecto que la canción en vivo. Es que nos entregamos más cuando vemos a alguien aquí que está cantando. Nos entregamos más cuando vemos a alguien aquí que está ministrando. Esto también va a permitir que la interrupción de Dios se realice y que el Espíritu Santo comience a inspirar letras distintas. Aprendí entonces que aunque toda canción se escucha en la realidad sobrenatural, hay un humano que debe apropiarse de esas palabras. Hay un humano que debe prestar atención a lo que está sonando. Hay un mortal que debe escuchar lo que está sonando y tratar de hacer todo de acuerdo a lo que está escuchando. Aprendí por eso que aquí en la iglesia, antes de cada culto, ponemos una invasión a los aires. La invasión a los aires lo que está buscando es llamar al Dios a quien pertenece esa canción que está sonando. Es decir, la invasión a los aires
Aires, que es el pre al culto aquí, lo que le estamos diciendo: Señor, esta canción te pertenece, esta melodía te pertenece, este cantautor te pertenece, y yo quiero que tú hagas acto de presencia donde esa canción está sonando. En la medida que las personas cercanas al lugar de la actividad cristiana comienzan a escuchar las canciones, el término Dios se pone en su corazón, el término evangelio se pone en su corazón, el término urgencia divina se pone en su corazón, y a eso se suma entonces gente que a medida que la canción está sonando, ellos pueden orar, ellos pueden interceder, ellos pueden invocar el nombre del Señor, y esa mezcla entre la adoración sonando y alguien haciendo real esa adoración va a permitir que Dios comience a hacer su obra y su propósito en nuestros corazones. Aprendí que aunque toda canción se escucha independientemente como suene, como sea, hay un mortal que debe prestar atención a lo que se está cantando. Si tú y yo no prestamos atención a lo que se está cantando o entonando, eso no va a hacer ningún efecto. Aunque la música sí se escucha, ella va a hacer efecto en la medida que un mortal se apropie de lo que está escuchando. Si hay una adoración que está hablando de engrandecer el nombre del Señor, si hay un mortal que engrandece el nombre del Señor, Él se manifiesta. Si una canción habla de bebida alcohólica y la toma alguien no cristiano, va a ingerir alcohol, porque él va a materializar lo que está escuchando, y la materialización por nosotros en base a lo que escuchamos es que va a permitir que Dios se mueva, o que los espíritus de las tinieblas comiencen a moverse. ¿Por qué el hombre juega un papel importante? Porque Dios te necesita a ti para la operatividad de lo sobrenatural, porque Dios me necesita a mí para la operatividad de lo sobrenatural. Y permítame hacer una pausa y recuerde lo que he predicado en esta causa, en esta iglesia, que usted necesita ser un espíritu con carne para darle la legalidad a Dios en su condición de espíritu incorpóreo en esta tierra. Dios necesita de ti, Dios necesita de ti, y Dios necesita de mí para Él poder moverse en este plano terrenal, porque a Dios le plació dar a nosotros la autoridad y la legalidad para operar en esta tierra. Yo me expresaba y me decía que en el plano de los espíritus no se identifican las canciones por el volumen, sino por las letras. Si yo pongo una canción y pongo el volumen cero, usted nunca va a escuchar nada, ni va a reaccionar, porque en el plano terrenal tiene que haber volumen para que tú escuches. En el plano sobrenatural no tiene que haber volumen para que tú escuches. Usted se pone una canción aquí con los auriculares, y si solo tú la escuchas, en el plano de los espíritus se escucha, no solamente tú la escuchas, pero el que está al lado tuyo no escucha nada y no puede reaccionar al ritmo de lo que está escuchando. Dios me decía, las limitantes geográficas, las limitantes naturales, las limitantes del tiempo y del espacio crean la necesidad que en la tierra existan altos parlantes. Los altos parlantes lo que van a llevar es la canción en el viento, para que personas las puedan escuchar. Mientras más personas usted quiere que escuche la palabra o las canciones, pues más grande y más bocinas tienen que haber. Pero en el plano de los espíritus no sucede así. Cuando usted pone una canción en su casa a las 3 de la mañana en el celular, se escucha en toda la realidad eterna, tanto en el aspecto de Dios y en el aspecto del enemigo. Usted lo puede subir a todo lo que va, y en el reino de los espíritus no es que va a aumentar el volumen de la canción. No existe volumen bajo ni volumen alto. Existe una realidad que se escucha. En el hombre sí puede alterarse o puede disminuirse, o hay que aumentar el volumen para que se pueda escuchar. Pero Dios todo lo va a escuchar, porque todo está desnudo delante del Señor. Toda canción que se canta en la mente, en el plano de los espíritus, es una voz que comienza a escucharse. Toda canción que se canta en la mente, de igual manera, es una voz que en el plano de las tinieblas comienza a escucharse. Y Dios quiere que nosotros aprendamos esta realidad, que Él está pendiente en todo tipo de canción que tú escuchas. Aunque nadie te preste atención, aunque creamos que nadie nos esté escuchando, el plano sobrenatural está activo y está pendiente a todo lo que usted está escuchando y a todo lo que usted está pensando en su mente. En el plano natural se requiere entonces este factor volumen, no para que la canción en sí funcione, sino para que te funcione a ti. En toda persona que le escucha, la canción se activa, porque usted debe prestar atención a las letras, y el intelecto va a ser de acuerdo a las letras.
Si aquí ponemos una adoración cristiana en inglés, usted nunca va a reaccionar, porque lo espiritual debe pasar por el intelecto, aunque lo espiritual no esté delimitado por el intelecto. Pero usted, como un simple mortal, necesita hacer uso de su intelecto para usted poder escalar a la realidad sobrenatural. Pero en el plano de los espíritus no hay idioma, hay sonidos que se escuchan de acuerdo al ritmo, a la melodía que se está transmitiendo. Por eso, si yo comienzo a hablar aquí en inglés y sé inglés y usted no sabe, usted no va a entender nada, ni va a decir amén. Por eso Pablo dice, oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Lo que Pablo está tratando de transmitir es que todo lo de Dios yo lo debo entender. Todo lo que tú haces para Dios yo lo debo entender si tú quieres que yo me sume a lo que tú estás haciendo o a lo que tú estás ministrando. Y nosotros necesitamos entender que nuestra mente tiene que alinearse a la mente del Señor para poder usar la música de manera correcta. En la medida que el intelecto entra en la música, usted puede activarse y usted puede escuchar. Si yo digo algo aquí para que usted lo haga y me quito el micrófono y usted no lo escucha, usted no va a hacer nada. Pero si usted me escucha, usted va a reaccionar. Todo lo de Dios debe venir a través del intelecto, aunque repito, no está determinado por el intelecto. Mientras más de Dios sepa tú en tu intelecto, se aproxima más tu perfección a ese Dios que te ha llamado. Mientras menos sepa de Dios, pues más te va a aislar de ese Dios a quien tú sirves y de ese Dios a quien yo sirvo. Las canciones, Dios me decía también, pueden crear especie de una pausa o de un obstáculo a lo que el enemigo quiere hacer. Como por ejemplo, cada vez que hay una canción se puede minimizar o se puede maximizar la operatividad de Dios y de igual manera la operatividad de las tinieblas. Dios no tiene limitantes, pero Dios ha establecido un camino por donde Él debe transitar. Y si Dios no ve ese camino por donde Él debe transitar, Dios no puede obrar y Dios no puede hacer nada. En la medida que Dios ve que todo lo que hacemos se corresponde a su forma, Dios comienza a obrar. Imaginémonos que Dios es como una locomotora, como un tren que tiene potencia para mover barriles grandes o vagones grandes. La locomotora, por más fuerza que tenga, si no hay riel o carril, no va a expresar su poder. El Dios creador del cielo y de la tierra tiene poder para hacer todas las cosas, pero a Él le ha placido establecer un camino por donde Él se va a mover. Y ese camino se lo prepara tú y ese camino se lo preparo yo. Mientras más actividades espirituales yo hago, no es que la actividad espiritual compra a Dios. No es que la actividad espiritual es como un negocio con Dios. Señor, te voy a dar ayuno, oración, silicio y tú me vas a dar manifestación. No, es que las actividades espirituales preparan tu corazón y Dios ve un corazón que es un camino. Cada vez que tú te acercas al altar, está preparando un camino para la manifestación, un camino para el mover, un camino para lo que Dios quiera hacer. Y cada vez que se pone una canción cristiana, se está preparando un camino y una interrupción a la operatividad de las tinieblas. Porque mientras el enemigo quiera hacer estrago, habrá una canción que estará adorando y que estará bendiciendo el nombre del Señor. Por eso a David se le reveló la adoración 24 horas en el Antiguo Testamento. Y David tenía músicos las 24 horas del día, engrandeciendo y bendiciendo el nombre del Señor. Dios también me transmitía que la música en el plano de los espíritus comienza a moverse, comienza a transitarse. Y cuando le pregunté, Señor, ¿cómo así? Él me dijo, tú puedes en tu celular poner una canción cristiana y mientras tú te estás desplazando, en la medida que tú te desplazas en la tierra, esa canción puede estar sonando en el barrio Camaño, pero si tú te vas al barrio La Cuava, cada realidad natural existe una realidad espiritual. Y Dios me dijo, hay espíritus de las tinieblas que están encargados en barrios específicos, en comunidades específicas. Y tú puedes poner música en tu celular, recorrer las diferentes calles de tu pueblo. Y cada vez que tú estés recorriendo esas diferentes calles, los espíritus de las tinieblas, en proporción a donde tú estás ubicado geográficamente, si es en el barrio Camaño, la
la realidad espiritual del barrio Camaño va a ser invadida. La realidad espiritual del barrio La Cuava, por la música que tú estás sonando, va a ser invadida. Aprendí que la iglesia de vez en cuando tiene que usar la estrategia de la música grabada con propósito. Y usted de vez en cuando debe poner música en la pasola y usted comenzar a escuchar y declarar todo lo que la música está diciendo. Y si la música habla de salvación, usted debe declarar salvación en ese barrio. Si la música habla de que los principados están siendo derribados en el barrio donde tú estás, también usted debe declarar esa realidad. Aprendí que tenemos que poner música en el carro y recorrer las calles de Neiva declarando que esa música se hace real. Y Dios me decía, en el plano de los espíritus, cada vez que yo veo una música que se está moviendo, yo estoy diciendo, mis hijos están invadiendo con mi música la realidad de las tinieblas, están invadiendo con mi adoración la realidad de los espíritus de las tinieblas, y como son mortales, me están dando legalidad para yo operarme en esa tierra. Por eso tenemos que aprender a escuchar canciones en movimientos, no porque los meros movimientos en sí hacen efecto, sino por lo que le acabo de mencionar. Ponga canción en su celular, ponga canción en su carro, y en el lugar donde usted trabaja ponga canciones cristianas, manteniendo el orden, el respeto de acuerdo al volumen. Repito, en la tierra el volumen sí importa, en el plano sobrenatural no importa, puede estar en 1 y Dios de igual manera la va a escuchar. Lo importante es que tú la escuches bien, sin entorpecer a los demás, y que usted comience a elevar un clamor y una declaración respecto a eso que tú estás haciendo y que tú estás declarando. Aprendí que por encima de todo debo ser un instrumento de Dios en medio de la adoración. Es decir, que no hay excusa para no ser un adorador, para no participar en la adoración cantada, porque si no sé cantar, puedo escucharla y puedo meditar y puedo orar en base a lo que yo estoy escuchando. Y en la medida que usted crea esa atmósfera espiritual, usted repele, usted expulsa, usted se convierte en un obstáculo a lo que el enemigo quiera hacer. De acuerdo a lo que usted quiera que Dios haga en un barrio, ponga una canción cristiana. De acuerdo a lo que usted quiere enfrentar, ponga una canción cristiana. Hay canciones cristianas de todos los sentidos y todas las intenciones, y usted puede usar una adoración en guerra si usted quiere centrarse en una guerra espiritual en un barrio. Puede usar una canción de salvación si quiere que la gente sea salva. Puede usar una canción de rompimiento si quiere que las cadenas sean rotas. Y en la medida que usted se desplaza en su vehículo, en su pasola, en su motor, en su celular o en su radio con la canción pregrabada, usted comienza a enfocarse. Se nos permite que el patrón de la música determine la guerra espiritual cuando la canción está en movimiento. Nosotros como iglesia tenemos que despertar y apropiarnos de esta realidad. Yo también me decía que las canciones tienen la peculiaridad de despertar o conectar a alguien en base a ciertas realidades. Lo que las personas escuchan lo van a terminar haciendo. Lo que las personas escuchan con frecuencia se va a convertir en una realidad en su corazón. ¿Por qué la gente que están en los lugares haciendo vida de bohemio, vida de arrastrado por los vicios de la tierra, por qué lo hacen? Por la frecuencia en la que las canciones se ponen, por la frecuencia en que las canciones lo hacen. La iglesia tiene que aprender, la iglesia tiene que entender, la iglesia tiene que apropiarse de esta verdad que le acabo de mencionar. Las canciones son un arma poderosa para enfrentar los espíritus de las tinieblas. Mientras tú estés en tu casa, acostúmbrate a poner una adoración, a poner un instrumental de adoración. Siente que las fuerzas infernales están invadiendo tu casa, ponga una atmósfera de adoración, porque los espíritus de las tinieblas no van a tolerar que declare el señorío de Dios. Y cuando estoy diciendo de adoración, vamos a echar a un lado la adoración blues y la adoración gospel y la adoración jazz. Vamos a enfocarnos en la adoración que articula los atributos de Dios, aquellas adoraciones que dicen que Él es el gran
gran yo soy, que Él es el extraordinario, que Él es invencible. Todas las canciones que hablen de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cada vez que tú pones esa canción y el enemigo se te quiera acercar, él se va a tener que ir. Él tendrá que alejarse de esos lugares, porque si hay un lugar donde el enemigo no quiere estar, es un lugar donde el nombre del Señor se grandilocua, es un lugar donde el nombre del Señor se ensalza, es un lugar donde el nombre del Señor es bendecido. Cuando tú declaras que Él es el grande, que Él es el gran yo soy, que Él fue el que resucitó al tercer día y venció toda potestad de las tinieblas, eso va a hacer que el enemigo tenga que temblar y él no se va a quedar ahí. Si tú quieres ahuyentar los espíritus de las tinieblas, comience a declarar los atributos, la victoria, el triunfo de Cristo Jesús, y para eso la canción te va a ser un aliado favorable. La adoración te va a permitir a ti conectarte a esa realidad. Por eso si estás trabajando, pon una música cristiana. Si estás durmiendo, pon música cristiana. Si estás fregando, haciendo oficio en tu casa, pon música cristiana. Si va camino a la capital, a un lugar, pon música cristiana, porque esa es una música que está en movimiento. Y cuando Dios detecta música en movimiento, Dios dice: hay un hijo mío que está declarando la realidad de la canción de acuerdo al terreno que está sonando. La canción cristiana no es para mover el cuerpo, no es para mover el esqueleto, no es para mover el alma, es para agitar el espíritu, es para activar lo sobrenatural. Echemos a un lado todo tipo de canción que no te conecta a Él, aunque sea cristiana, aunque sea melódica. Vamos a hacer hincapié en todas aquellas adoraciones que nos conectan a Él, y en la medida que nos apropiemos de todas estas verdades que hemos visto durante estas 5 prédicas, la adoración va a traer la manifestación de ese Dios sobrenatural. La adoración va a conectar mi corazón al Señor. La adoración va a permitir una unidad entre lo que yo estoy diciendo y entre lo que yo estoy cantando. La adoración va a permitir que Dios haga acto de presencia. Por eso es que este escritor, en este último verso de este último capítulo de este libro creado para adorar y bendecir el nombre del Señor, él cierra diciendo: todo lo que respire. Y es lo que está diciendo, que tú debes alabar, que tú debes cantar, que tú debes engrandecer, porque cada vez mientras más personas engrandecen y bendicen el nombre del Señor, se aumenta la posibilidad de la manifestación de Dios. En otro momento, no respecto a la canción, Dios me decía: hay un poder cuando un hijo mío en una ciudad se pone de acuerdo con otro hijo mío en otra ciudad. Le pregunté a Dios cuál es el poder, y Dios me dijo: mi iglesia, de manera estratégica, de vez en cuando tiene que orar individual, no en el mismo lugar, sino fuera del lugar. Y yo le dije: Señor, ¿pero por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué sucede? Y Dios me conectó a mí al plano sobrenatural, y yo pude ver un evangélico orando en el barrio Las Malvinas, pude ver otro evangélico orando en Cerro al Medio, pude ver otro evangélico orando en el barrio La Cuava, pude ver otro evangélico orando en los diferentes barrios de Neiva, y había como una luz que salía del evangélico, por citar un ejemplo, que está en el barrio Camaño y se conectaba al Puerto Plata. Y Dios me decía: entre el evangélico del Camaño y de Puerto Plata hay una línea de extremo a extremo. Todo lo que esté sobre esa línea se convierte en un campo de protección para los pecadores que están ahí. De igual manera que esté en las Malvinas, se conecta con el otro y el otro con el otro. Y Dios me dijo: se van creando puntos de luz, rayos de luz en el plano de los espíritus, y los mortales que estén debajo de esa luz, se activa un mayor nivel de salvación, se activa un mayor nivel que va a paralizar las fuerzas del infierno. Usted está en tu casa, ora, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a poner la misma adoración. Pastor, hijo, hermano, líder, a las 3 de la mañana tal día vamos a poner tal canción.
todos los hermanos a la misma hora, durante 30 minutos, escuchando 10 canciones. Esas 10 canciones, en la medida que entonen, en la medida que se toque, vamos a guerrear, vamos a interceder. Que cada canción sea una declaración, que cada canción sea una guerra, que el clamor no esté delimitado por alguien, sino por el ritmo de la canción, y se debe hacer de manera puntual para que las canciones sigan el mismo línea. Y cuando tú pases al siguiente nivel, yo paso al siguiente nivel. La iglesia tiene que equiparse, la iglesia tiene que prepararse, porque le espera grandes caminos. La iglesia tiene que prepararse porque el diablo ha descendido con furia, porque él sabe que le queda poco tiempo y tenemos que armar la guerra, tenemos que prepararnos, porque él no quiere que tú seas salvo, él no quiere que la gente sea salva, pero Dios está levantando gente que ore, gente que interceda, gente que use la estrategia que Dios ha establecido. Y en la medida que nos apropiamos de todas las estrategias de Dios, vamos a ser efectivos, vamos a ser exitosos. Y esto lo vamos a comenzar a implementar en la iglesia. Y quise predicarlo antes de, para que usted entienda, no se sorprenda, cuando en un martes usted llegue y aquí nadie esté dirigiendo, pongamos especie de 3 canciones, pongamos especie de 5 canciones, y en la medida que esas 5 canciones suenen, usted estará conectado. Serán adoraciones no a volumen bajito, sino en un volumen aceptable, pero que usted pueda activarse. Cuando usted venga, lo digo, no diga quién va a dirigir. Usted se va a apropiar de lo que esté dirigiendo o de lo que esté diciendo la persona que está cantando. En la medida que la iglesia se conecta a Dios a través de la adoración cantada, Dios comienza a hacer maravillas y Dios comienza a establecer su orden, su voluntad, y su palabra se establece en nuestras vidas. Quiero que usted se ponga sobre sus pies. Agradecemos a cada amigo, a cada persona, a todos aquellos que van a compartir, que van a ver, serán edificados por este video, por esta prédica en audio, en las diferentes plataformas. Nuestro deseo es que la iglesia pueda equiparse y que la iglesia nos ayude a transmitir o a replicar o a producir esta verdad del evangelio, para que esta forma de ver la música en el plano de los espíritus, nosotros nos podamos conectar y podamos adorar con lo de Dios, a la manera de Dios, para que podamos tener la manifestación de Dios. Cada vez que hacemos lo de Él a la manera de Él, Él hace acto de presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde.